Bueno, entonces ahora al que tenemos que escuchar es al autor, José Antonio Albertino. Yo los escuchaba a ellos y yo no sabía que yo había escrito eso con mi madre. Con mi madre. Sí, porque es que sencillamente yo, como todo, la mayoría de nosotros, los que hemos perdido nuestra tierra matriz, nuestra madre, porque para mí la tierra es madre, pues fue una manera de expresar un canto de libertad y de amor hacia la tierra, porque de la tierra emana el amor de la madre, de la pareja, del hijo, del amigo, emana todo. Y es una manera también pues de denigrar a aquellos que por egoísmos mezquinos pues se han burlado de los sentimientos de los demás y han abusado y esclavizado a las personas, en este caso Celso Trafixur. No sé, uno escribe sin pensar mucho y luego descubre que el lector, el crítico, como mi querido Armando Álvarez Bravo, como Álvaro Alba, pues revelan facetas que uno no conoce de lo que ha escrito o que no la sabía. Porque si un escritor, digo yo, un poeta, ustedes poetas, escritores, escribe algo ya con un plan trazado, yo creo que hace una tesis, y una tesis ni es poema ni es novela. No sé. Esa es la idea que yo tenía cuando escribí. Se me fue de las manos. Hacer una pregunta muy interesante. La pregunta, no, porque la novela, como ven ustedes, lo que dice Ángel, lo que dije yo, es llena de personajes maravillosos, es una cosa increíble. Por eso yo mencioné esas cosas, Stefan Zweig y todo ese tipo de novela que uno leía, mágica, y que uno se mete en esta novela y de verdad te vas ahí, es una aventura más. Y hay algo que él habla sobre un lenguaje, que fulano de tal ha enviado un lenguaje especial y tal, y tal. ¿A qué lenguaje te refieres? Bueno, ¿dónde está el meollo de aquello? Que yo no logré descifrar todavía. Bueno, tengo una idea, pero hay un personaje que es Pedro Perfecto, que inventa un lenguaje donde hay 7 verbos y un sustantivo. No hay más nada. 7 verbos, pero es allende la frontera fluvial. 7 verbos que es mansedumbre, comer, son verbos pasivos, con un sustantivo que es mansedumbre. Entonces Celso Trafixur dice, si yo me apropio de ese idioma, donde todo es plain, donde todo es tranquilo, acabo de tener el control absoluto sobre esta sociedad. Entonces manda un emisario a apropiarse de aquel idioma y ahí suceden cosas donde no se pueden apropiar de aquel idioma y Pedro Perfecto muere atragantado por los verbos rebeldes, como cortar, saturar, que se rebelan contra aquello. Vaya, son cosas. Los verbos son comida. No, y además recuerda que Celso Trafixur prohibió la comunicación escrita. La prohibió, claro, Celso Trafixur prohíbe en aquel caserío, pueblo pequeño, el pueblo ciudad, la comunicación escrita y todo era verbal. Quemó lápices, libretas, acabó con todo. Lo interesante, yo mencionaba, es que es una serie de personajes mezclados de la realidad todos los días, cotidiana. Es decir, ahí aparece cuando él habla de Pedro, es Pedro Corso. Si se refiere a personas que son amigos, que están por aquí, ¿no? Habla de Alborada, es Álvaro Alba. Saturnino Polón. Iván Portela, que es un poeta que reside en México. Que mencioné aquí, Iván Portela, Iván Portón. Es decir, son personajes de la realidad, personajes que existen muy cerca de él, cerca de su trabajo. Ahora, ¿por qué esos personajes que están contigo, alrededor de ti, en tu trabajo cotidiano, aparecen allí? Es que el trabajo cotidiano, la actividad que tú haces en un lugar, se desplaza y es como si fuera un país. Ellos mismos suman parte de aquel país, o ellos mismos van allá, o ¿por qué son ellos y no son otros? No, porque a partir de la segunda novela mía siempre aparecen personajes
que yo conozco. Y son personajes que yo le veo ciertas características. Saturnino Polón, por ejemplo. Saturnino Polón es un hombre, no sé si está aquí, yo lo vi ahorita. Ahí está sentado. Saturnino Polón, que es periodista e ensayista, es un hombre de convicciones muy fuertes, que incluso lo ha perjudicado hasta en su vida, ser como es. Y entonces son cosas que yo admiro, valoro, digo, caramba. Y a veces digo, va más allá de lo que debe ser. Y son personas que yo le veo ciertas peculiaridades. Y si yo sigo escribiendo, pues pondré otros. Llámese Ángel Cuadra, llámese Orlando Rosardi. Sí, yo creo que Ángel siempre van a aparecer. Ángel y yo tenemos que esperar la próxima novela. Todavía van a aparecer todavía no aparecemos los personajes. Siempre aparecen personajes. Iván Portela, ustedes lo conocen. Sí, bueno, no sé si Olga lo conoce. Es un poeta que vive en México. Iván Portela lo conozco de que éramos muchachos. Habla alucinante, tiene más de loco que de otra cosa, pero tiene una chispa genial. Por eso quise mencionarlo, en esa carta larga que él manda, que es extraordinaria, que le habla a él y cosas que uno decía, ¿por qué no mencionarlo? Traerlo, está afuera. Luis de la Paz, aparece brevemente. Norma Miranda, que está aquí, el esposo Marco, aparece también. Marcos Miranda aparece brevemente, porque son personas que tienen algo. Pero hay una cosa también importante, que cuando tú mezclas personajes en diferentes tiempos, a mí se me antoja, y lo digo, que creas una superrealidad, porque estás mirando la historia con una distancia muy grande. Entonces los hechos que pasaron se pueden coordinar en diferentes tiempos, porque existe en una especie de especial esfera. De modo que, por ejemplo, Rosalía Abreu, todos sabemos que existía la finca de los monos. Hermana de Marta Abreu. En Palatino. Claro. Estaba en Palatino. Y la gente inventaba que un mono te servía en la casa cuando tú llegabas, y etcétera, etcétera. Entonces él coge esa realidad. Polón no tiene que ver nada, porque ni fue a esa finca nunca, ni conoció. Pero sin embargo, con diferentes circunstancias en el tiempo, los puede juntar, porque es una visión telescópica. Está viendo las cosas desde lejos. ¿Comprende? O sea, lo distante no es tan distante, porque está en la distancia. Y es la superrealidad que yo veo, una visión telescópica que hace de las cosas. Polón no tiene que ver nada con lo que mencionabas tú de Matías Pérez. Claro. Lo de Matías Pérez, que siempre nosotros desde pequeño en Cuba, cuando veía el globo Matías Pérez, para mí era mágico. Yo decía, ¿por dónde habrá salido? ¿De qué lugar? Yo buscaba, era chiquitito. ¿Por dónde habrá que? A lo mejor el globo lo veo por ahí pasando. Era una cosa, y efectivamente esa cosa mágica de Matías Pérez la traje a colación, que está muy bien. Sigue Matías Pérez existiendo en esa especial memoria. Y además se encuentra con otros pilotos de desastres aéreos, convence que han ocurrido, estrella del sur, no me acuerdo aquella estrella que aquel avión todos los cayó. desastres aéreos que pongo ahí. O sea que se han encontrado las víctimas o los accidentados en diferentes tiempos, pero hay un espacio que los puede coger a todos. De ahí que es una super realidad. Y de Rosalía Abreu quiero decir algo, que esto existió, fue verdad. Ella era hermana de Marta Abreu. Y ella nació, no sé si nació en Cuba o nació en Francia, porque era la más pequeña. Pero vino a Cuba, compró la finca esa y se apasionó con la cría de monos y los tenía vestidos como seres humanos. Y Stalin, esto es historia, por los años 30, Stalin se entera de la cría de monos que Rosalía Abreu tenía y mandó un científico, esto es cierto, el nombre y todo está, a ver si podían crear una raza de hombres monos guerreros. Stalin hizo eso. La finca de los monos fue visitada por un científico de Stalin. Esto no es mentira. No he terminado la novela, pero como voy empezando el capítulo 8 ahora, pero uno de los capítulos mejores, o una de las partes más disfruté es la de Rosalía Abreu. Cuando el personaje está empeñando el papalote con el otro y le está tratando empieza a fabular sobre cómo se fue, cómo desapareció, por qué desapareció Bertolli, cómo lo hizo, y entonces ahí entra lo de la finca de los monos, que sale volando. A mí me pareció un gran momento ese de la novela. Antes de que hable Pepito, yo tengo un amigo en Brasil que tiene una finca de orangutanes, Pedrito Interiano, y los orangutanes casi son de la familia de Pedrito. Yo no sé cómo está Pedrito. No, pero Anuma, el mono ese que yo miento ahí, ese chimpancé, ella lo vestía de frac. Andaba vestido de frac, era un mono.
Incluso hay una cuestión, cuando ella muere, que esto ya es historia, cuando ella muere hay una ciudad aquí en Estados Unidos, no me acuerdo cuál es, que hay un lugar de esto, y adquirieron esos monos porque eran especiales, y ahí están los descendientes de los monos de la cría de esta Rosalía, en un lugar de los Estados Unidos. Pepito quería hacer un comentario. En Cuba estaba en Paratino y Santa Catalina. Yo vivía más cerca allí. Después, Pepito, espérate, que viene para Martínez, felicitarlo por su gran novela y descubrirle algo de lo que él escribió. Él habló de los papaloteros. Ustedes tienen aquí un papalotero de primera línea. Y no sé si aquí habrá compañeros, los negritos del barrio, la gente del barrio de la Víbora, Nuestro barrio. que eran papaloteros. Este barrio. Papaloteros de tal categoría como yo, que tuvieron que ser llevados a la Quinta Covadonga, porque se pasaban el día entero empinando papalotes y haciendo rabos de papalotes, y que recibieron nalgadas de la madre, porque yo cuando murió mi abuelita le cogí las telas negras y con eso hice rabitos de papalote. A la cola. Y le puse las crucecitas. Una cuchilla. Para cortar al otro. Una cuchillita. Y las cuchillitas para cortar a los otros papalotes. Y como yo cortaba haciendo así, el papalote, así, decía, y lo dejaba ir en la loma de Chaple, en la loma del Burro, todos los muchachos. Esa es la cultura cubana que todos queremos mantener. Esa es la Cuba eterna, que todos las llevamos dentro. Mis hermanos, todos los llevamos dentro. ¿Comprende? Y eso es lo que él ha escrito. Él ha escrito de la mariposa, del sol, pero dentro de los papalotes, porque se hacían papalotes, y yo hice papalotes, y yo compré, Yo también. ¿cómo se llama? El hilo del papalote, que valía 10 kilos y era inmenso, De cañamazo. y la goma del papalote, todos hacemos papalotes, porque había una temporada del papalote que era cuando soplaba el aire, sobre todo, En marzo, marzo. ¿Comprende? en los vientos de Y esos son los mejores momentos de nuestra vida, porque todos confraternizamos. Y entonces no había monos. Era lo último. Entonces nada más que vea Angelito en el barrio tomando conmigo cafiroleta. ¿Tú te acuerdas? Me acuerdo. Eso eran los tiempos nuestros. Te felicito porque la novela es un fenómeno. Salvame envió un artículo para el Diario de las Américas. Ya yo lo hice. Eso y mucho más de la novela. La novela él no lo sabe. Es parte de la sociología cubana. Y ustedes que les gusta tanto la cosa mística, debían hacer un artículo sobre una cosa interesantísima que hay, que él trae, sin saber que lo trae dentro, porque todos tenemos a Cuba dentro y no lo sabemos, y hablamos, y los que somos del campo, y tú que eres allí tremendo pollo en Lluyanó, y te caíamos los tipos y todo, y tú los despreciabas, porque figúrate, después fuiste filósofa conmigo. Bueno, lo de La Palma, que te responda. lo de La Palma, cuando La Palma chupa el ambiente, ¿no te recuerdas? Eso es parte de Cuba, eso lo veía yo que era cazador, y salía a ver cómo retornaban al dormitorio las palomas, y las palmas la cobijaban. Por eso la poesía famosa de Heredia, por eso las palmas que veía en la inmensidad, por eso vivimos en Las Palmas. Te felicito. Gracias, Pepito, gracias. Tremenda novela. Gracias, Pepito. Y a ti nunca te olvido, mi hermano. Mis hermanos que están por allá atrás, que estudiaron conmigo. Bueno, deja que Olga te Gracias a todos. Olga, quiero decirte algo. Tú sabes que después que dijiste que a los muchachos los llevaban a la Covadonga, Sí.
Es que a mí me llevaron a las hijas de Galicia de niña porque mi mamá me advirtió, no subas a la azotea. Yo estaba en el Vedado, vivía en el Vedado en ese entonces. No subas a la azotea, niña, con los muchachos que estaban empinando los papalotes desde la azotea de la casa. Muchos se mataron. Oye, tú sabes que subo a la azotea, tendría 5 años nada más, era una niñita. Y resulta que me dio neumonía. Y ahora me acordé cuando dijiste lo de la covadonga, porque a mí me tuvieron que llevar a la clínica, a las hijas de Galicia, debido a que estábamos empinando papalotes. Oye, felicitar a todos ustedes a Pepito, y pienso como Pepito, pero quiero añadir que el papalote es un símbolo, porque va hacia el cielo, igual que la paloma. Yo creo que es un símbolo muy bonito, la idea del papalote. Quería añadir a eso lo que ha dicho Pepito. Yo empiné papalote en Ginás, en aquella tubería que estaba rota de agua que nunca la arreglaron. Allí también iba el circo Santos y Artigas y también iba el circo montado. Pero se empezaba porque eran barrios pobres, lo que pasa es que teníamos que vivir allí porque mi padre trabajaba en los cigarros Royal, tenía las piernas muy malas, era campanario entre Condesa y Figura. Pero se empezaba por la chiringa. Ah, sí, la chiringa. Era hecha de papel. Pero un día yo fui con, no era papalote, lo que le sigue a la chiringa. El comete más grande. Vamos a decir papalote. Y entonces yo fui allí, llegué con mi papalote, yo tenía 10 años y chiquiti. Y vino un señor con un guapo te habla. El papá guapo. Algo así, ¿no? De verdad. Y entonces llegó un individuo con un tremendo papalote y una clase de tira donde habían las crucecitas esas que eran todas cuchillitas. Era cuchilla para cortar al otro. Mi papalote, entonces llegué a la casa llorando. Y entonces un novio mi hermano me dijo, preocúpate. Y fue preparando un papalote para ir allá y entonces ganarle al tipo la semana que viene o la otra. ¿Y qué poníamos en el cordel para evitar que nos cortaran? Las tarabillas. Que era el pedacito de... Era la cultura aquella de que agarraba. Las tarabillas, sí. Y para aguantar el rabo del otro. Tuvieron el chance, espérate, los que tuvieron el chance de montar en tranvía, ustedes se acuerdan, que nosotros en el colegio, cuando nos daban poco dinero, comprábamos un mazarrial con salutario, sí, para que se hinchara el estómago hasta que llegáramos a la casa. Pero la chapita del salutario la agarramos y la poníamos, la martillamos y la poníamos en la vía de los tranvías, sí, para que se aplastara. Sí. Y entonces después le poníamos cordel y hacíamos pelea, sí, entre hermanos. Sí, de salud. Gracias. Bueno, yo estoy muy contento conmigo mismo porque lo que he oído de los dos que hablaron sobre la obra es muchas de las cosas que yo mismo vi en el libro. Y lo que sigo oyendo aquí de la pregunta me da más todavía vanidad porque yo hice una pequeña observación en el periódico donde yo digo que el papalote es el héroe de la novela. Ahí no es ni Bartolo ni más nadie, el papalote es el héroe, es el personaje principal de la novela, independientemente del símbolo que se tiene el papalote. Otra pregunta que ya se me adelantaron fue por qué Albertín utiliza tantos amigos para su obra, cuando lo mete dentro de una obra que es mitológica casi. No, es interesante. No, ya contesté. Siempre lo he hecho. Pues son personas que tienen algo en particular para mí. Por eso estamos esperando todavía Ángel y yo. No, parece no tener nada particular todavía hasta ahora. Son muy normales. Demasiado normales. Son muy normales. En San Lázaro y la calzada de Jesús de Monte, que fue el gran papalotero cubano, porque nos vendió a todos papalotes de todo tipo, y nos hizo expertos en papalotes. Por eso aquí podemos hablar de la grandeza de tu novela sociológica cubana, que pinta como... Yo te quiero decir algo, Pepito. Grandes papaloteros. Y tengo una escalabradura aquí, una sola, y fue porque otro compañero me dijo: si me cortas el papalote, te parto la cabeza. Y yo le corté el papalote y me dio una pedrada y caí como un pollito echando sangre. Esa fue la pedrada de Bartolo. Claro, yo la... Ahí pusiste la Nací y pedrada me de crié en el Bartolo. barrio de Santo Suárez, a una cuadra de la iglesia de Jesús del Monte, donde está el cura el padre Gasolina.
Ahí me fue el que me bautizó. A mí igual me gustaron ahí. Y de allí donde empinaba Papalote Pepito, en unos edificios más adelante yo tenía mi papá guapo con mi trabilla, para cuando él venía con las malas intenciones de cortarme mi papá guapo, pues yo le encarabillaba. Pero había una cosa que era adicional para aquellos que no tenían Papalote ni los papá guapo, que era una sonda, que eran 2 piedras con un cordel. Para cuando Pepito venía le tirábamos la sonda y bajaba el papalote. Y ahí le cortábamos el papalote a Pepito que buscaba y se pasó toda la vida buscando quién le tuvo el papalote. Bueno, después de este despliegue de cultura papalotera, por favor, compren el libro de los papalotes, porque ahí se van a enterar de un montón de cosas. No olviden comprarlo. ¿Y por qué no le pusiste el título algo papalote? Porque en realidad el papalote para mí es un recurso para hablar de la libertad, porque hay ángeles también ahí. Ahí abundan los ángeles. Sí, pero como dice Silvio, el eje principal, el conductor de la novela es papalote. Pero yo veo el papalote como la libertad. Tendría. Lo que pasa es que la palabra papalote no se usa en todos los países. No. Ángeles en general, pero papalote tendría que... Bueno, hay una parte del libro donde le dan la explicación a Bartolo, a este Cándido, porque él está abochornado, porque en el pueblo le dicen los papaloteros a la familia de él. Y hay un notario que tiene que tiene cierta cultura y entonces busca en una enciclopedia y le dice todos los nombres que en el mundo ha tenido y los fines, hasta fines militares se usaron los papalotes, fines militares. Y para tender puentes, tiraban sogas de un lado a otro de los ríos para tender puentes y empezar a construir puentes. Hay una parte donde se explica todo eso, todos los nombres que se le dan. Y hay una palabra mexicana, azteca, que pongo yo, que ahí viene. Es azteca, papalotle. Papalote. Entonces de ahí viene el papalote, nosotros decimos papalote, pero tiene infinidad de nombres, que ahí están en el libro. O sea, no explico todo. Chiringa era un papalote chiquito de papel. No es que era un papalote, era que no tenía... No, chiringa lo hacías tú con un pedazo de papel de cartucho. Y lo tenías que empinar. Para que volara tenías que empinarlo con hilo de coser, porque era muy livianita. Y un hilo pesado no. Bueno, en la Cuba que yo conocí era más popular la chiringa porque no había mucho. No se podía hacer, no había papel de Papalote requiere Willis. Y requiere Willis. El papalote. ¿Algún otro comentario? Allá hay una mano. Parece que soy la única mujer que se va para hoy aquí. No, Olga. Olga habló ya. Pero sentada. No sé, muchos de ustedes aquí habrán leído un libro que ha sido un bestseller que se llama Cometas en el cielo. Es un libro también que en lo que dice Albertini es la idea de la libertad. Y es allá en Pakistán, y vinieron los talibanes y prohibieron una cosa que ellos hacían todos los años, que era salir todos los muchachos con sus papalotes que prepararan, a hacer una gran competencia. Y eso tenía festividades y simbolismo. Y cuando allí ocuparon los talibanes, eso fue lo primero que le quitaron. Y ese libro está basado en eso, que era la libertad, que es lo que significa. Como todos corrían, niños pobres y menos pobres de todos los niveles sociales. Ese día eran iguales todos. Se empataban solamente en ese propósito. Y si tiene sentido que enseguida los talibanes cortaron. Tú lo has leído porque él va al círculo de lectores de mi biblioteca. Él ha leído el libro también, Alberto. ¿Sabe que eso? ¿Es traducido al español? Sí, cómo no, Cometas en el cielo y después también Soles espléndidos. Sí, está la película, hicieron una película. La película sí me sonó. Sí, como no. El libro no lo Todos leí. sabemos, por de allá de Santo Suárez, ¿no? Yo era papalotero. Pero la hazaña de empinar un papalote era en la loma del burro. Porque cuando tú llegabas a la loma del burro habían 4 negritos esperándote, no con muy buenas intenciones para quitarte el papalote. Y yo me jugué una cubanita y una viuda a que yo iba a empinar un papalote en la loma del burro. Lo primero que me encontré fueron los 3 negritos y dice, este papalote se lo vengo a traer a ustedes.
Lo único que les pido, para yo regalárselo y que no me lo tengan que quitar, es que me dejen empinar el papalote. Gané la cubanita y la violita porque hice mi negociación con los negritos, si no, no llevo a empinar. El papalote. Sí, la barra de las yaguas. Voy a decir una cosa, no sé si Enrique lo tiene puesto en uno de sus libros, porque yo no voy a decir cómo se hizo ni cómo se hizo, pero el papalote se utilizó como una gran arma. Contra acá. Una arma que se utilizó contra Castro cuando la invasión de Girón, como desinformación. Papalote fue una cosa extraordinaria. Si Enrique no lo ha puesto en el libro, yo no lo voy a divulgar, que lo divulguen los jefes de misiones especiales. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Voy a hacer un comentario. Le voy a dar las gracias al Bertini. Le voy a dar las gracias al Bertini por haberme incluido en esta novela. Es para mí una honra, aunque también es una decepción. Y lo voy a decir porque, en primer lugar, el personaje de Saturnino Colón que aparece ahí no tiene nada que ver con el real. Y aunque usa un término que lleva acuñado, tampoco él lo usa como lo uso yo. Por lo tanto, no tiene que ver con el personaje real. Él usa constantemente el nombre, ya él lo aclaró. La Loma del Escandel. No, eso está frente a Santiago de Cuba. Sí, no está en la villa. Santiago de Cuba. Porque él es santiaguero. El puerto del Escandel, él es santiaguero. ¿Cómo se llama eso? El puerto del Escandel, que es uno de los puertos para cruzar la cordillera que rodea Santiago de Cuba. Existe, pero no es lo que está en la novela. Claro. Es decir, él usa esos términos para darle la parte real a una novela que es puro realismo mágico. Él ya lo había usado, el realismo mágico, en El entierro del enterrador, como yo lo señalé ampliamente, pero en este caso él lo ha mejorado mucho. Yo creo que ese personaje de Saturnino Colón ahí es sencillamente un arquetipo, es el único personaje en toda la novela que hace una oposición al tirano. Por eso es que yo me siento honrado que me haya cogido mi nombre para eso. Y yo creo que es un arquetipo que está representando a todos los que en una etapa inicial lucharon contra el régimen. Porque la novela, aunque él pretende hacerlo universal y ciertamente tiene un valor universal, yo creo que cualquier persona que haya vivido bajo una tiranía, por lo menos de las tiranías modernas, no vamos a hablar de los reyes y eso, sino de los tiranos modernos, yo creo que se puede identificar plenamente con esa novela. Él ha logrado darle bastante universalidad, pero al final él vuelve al tema central de Cuba. Yo creo que el pueblo representa, ese pueblo no es un pueblo cualquiera, como dijo ahí diciendo de mi amigo, no es un pueblo cualquiera, yo creo que representa a Cuba entera. No, uno de los tantos pueblos que en Cuba hay. Yo creo que representa el país entero. Yo creo que representa el país entero. Y hay una gran realidad. El señor Bartolo, el personaje de Saturnino Colón es un arquetipo. Es simplemente el arquetipo de los que lucharon, que se han desaparecido, pero que todavía están en la memoria colectiva, que regresarán con el triunfo. Yo creo que eso es lo que Albertini ha querido mostrar ahí. Y creo que el personaje de Bartolo es un personaje trágico, porque representa a aquellas personas que son miles y miles y miles, que amaron, es difícil decir si fue porque no tuvieron el valor de irse o tuvieron demasiado amor a su país. Hay miles de personas que se quedaron en Cuba pensando de que si ellos se quedaban, que si ellos trabajaban, que si ellos luchaban, que ellos mantenían su dignidad, aquello algún día cambiaría y ellos volverían a recobrar el país que perdieron. Y creo que ese es el personaje de Bartolo, que al último momento se niega a irse en la novela. Creo que eso es una parte muy significativa en la novela, que en el último momento el personaje se niega a ir y dice que no, que él debe permanecer allí. Sin embargo, la novela, técnicamente hablando, la novela es muy superior a todo lo que ha escrito antes Albertini, eso es indudable.
muy superior al entierro del enterrador, que era una novela, por cierto, muy buena. Yo creo que aunque él no lo pretende, esta novela tiene una gran tesis metida adentro, tiene un base para una serie de pensamientos filosóficos bastante profundos, pero lo hace como novelista, no lo hace como un ensayista, y esa es la parte buena. Él se mantiene como novelista y deja a que en el lector surjan esos pensamientos. Ahí la calidad de la novela. Creo que la novela es muy buena, pero creo que la que viene va a ser mejor. Sí, porque indiscutiblemente ya ahora Albertini ha alcanzado maestría. Se nota en esa novela que ya él domina perfectamente el género. Y por lo tanto esperemos que la próxima sea mejor. Esa es mi decepción. No aparecer en la próxima. Y creo que ustedes no se deben quejar tanto, porque tal vez lo incluyan en la próxima, que va a ser la Tal vez, nunca se sabe. Yo sí espero si no vamos a hacer ninguna presentación después. La próxima ya él ha comenzado a escribir, dicho sea de paso. Si no se lo ha dicho, yo le voy a dar la. Ya él comenzó a escribir la próxima. Las personalidades complejas. Y yo creo que sí, yo creo que ya ha alcanzado un gran dominio como novelista, que nos va a dar una novela mucho mejor todavía en la próxima oportunidad. Así que el año que viene nos veremos aquí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Voy por el capítulo 8, todavía no he terminado.